supuestamente beneficiar a su hijo con la contratación de una empresa. El otro caso es el del primer lugar por Guanacaste, Rodolfo Peña, quien fue condenado a 3 años de cárcel por estafa. A él se le concedió el beneficio de ejecución condicional de la pena y también fue electo el presidente del Partido de la Unidad Social Cristiana, Pedro Muñoz, quien encabezará la papeleta de diputados por San José. El jerarca del PUS estuvo envuelto en la polémica la semana anterior en torno a todos los cuestionamientos del importador del cemento chino y su relación con él, Juan Carlos Bolaños, y esto, bueno, fue cuestionado la semana anterior. Precisamente vamos a abordar ese tema acá en RTN Revista, doña Laura. Sí, porque también ya fueron electos los de San José, pero resulta que la prensa está destacando, sobre todo Melanie, el hecho de que las mujeres no están allí presentes. Ninguna de las personas elegidas en la Asamblea de Provinciales del PUSC de ayer sí, para encabezar las papeletas diputadiles del partido en 2018 tiene su puesto asegurado. Alguien tendrá que ceder. La situación obedece a que la unidad incumplió con la regla de paridad de género en la escogencia de sus candidatos a diputado para elecciones nacionales del 2018. Hasta el momento la agrupación Rojiazul tiene a 5 hombres y solo 2 mujeres encabezando las 7 papeletas provinciales, aunque un fallo de la Sala Constitucional y del Tribunal Supremo de Elecciones impiden que un género encabece más de 4 provincias. Y ya está con nosotros el secretario del Partido Unidad Social Cristiana en línea, Pablo Heriberto Abarca. Buenos días, un gusto que nos acompañe aquí en RTN Revista. Antes de que pasemos con nuestro secretario general, antes de que pasemos con nuestros analistas que ya están aquí con nosotros para analizar esta y otros procesos de elección de candidatos a diputados, queríamos preguntarle a don Pablo Heriberto cómo va a ser, qué va a hacer el PUSC para poder llevar a cabo su proceso de elección, o más bien para ver qué sucede después de este proceso de elección en torno a las aspiraciones de los candidatos y candidatas a diputados si están incumpliendo la regla de paridad de género. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad para servirles. Bueno, creo que la Asamblea Nacional del Partido, que estaría convocándose aproximadamente para el 1 de octubre, tendrá la posibilidad de analizar el tema y resolverlo. La Asamblea Nacional es a quien le corresponde el tema de ratificación y por lo tanto tiene la posibilidad de hacer intervenciones en ese sentido, y creo que no habrá ningún problema en que se pueda lograr un acuerdo en ese foro y que podamos cumplir con la ley. Pero entonces, ¿cómo van a hacer, don Pablo Heriberto? Si no se logró en esta, ¿cómo van a hacer para el 1 de octubre tener la Constitución de acuerdo con lo que establece la regla de paridad de género en la escogencia de los candidatos a diputados y diputadas? Es que ¿Qué mecanismo utilizarían? Tal vez aquí lo más importante es entender un poco la particularidad que tiene el Partido Unidad en cuanto a una elección que se realiza en las provincias, que es una recomendación a la Asamblea Nacional, y eso implica que obviamente en cada territorio haya un liderazgo marcado que tenga que respetarse y que tenga que, digamos, hacerse valer, y luego de eso pues obviamente se amplía el foro a una Asamblea Nacional en la que se toman decisiones pues obviamente más estratégicas. En algún momento se pensó en que se iba a dar de forma natural y que en las provincias se iba a resolver, pero bueno, queda la segunda instancia, que es la Asamblea Nacional, que al fin y al cabo es la instancia de mayor rango en el partido para resolver los temas. Don Pablo, bueno, usted también está como candidato de diputado. ¿Usted estaría dispuesto a cederle su puesto a alguna mujer representante para que se cumpla con el término de 4-3 en la paridad de género? Bueno, yo creo que no es un tema personal, es un tema que hay que verlo en conjunto. Mi elección fue unánime y obviamente pues Cartago tomó una decisión de manera unánime. Creo que eso se debería respetar hasta el final, pero en todo caso, sí, lo que quiero decir es que hay un conjunto, es un grupo de personas los que tenemos que sentarnos a analizar el tema y que la Asamblea Nacional determine de manera pues contundente el asunto. Yo no veo ninguna imposibilidad, digamos, ninguna inviabilidad a que haya un acuerdo, y de toda suerte creo que lo más importante es que se concluyó el proceso de renovación de estructuras cuando alguna gente estaba dudando de que se terminara, y bueno, lo concluimos y ahora nos queda solo este pequeño detalle y avanzamos
a paso firme hacia la presidencia de la República. Esmeralda Britton dice, secretaria del tema mujer, dice que el PUS es un partido machista y que una propuesta sería lograr que la paridad, para lograr la paridad sería que el candidato que haya recibido menos apoyo porcentual ceda su espacio. Es una calificación fuerte, Pablo Heriberto Abarca, contra el PUS. Bueno, yo machista. no calificaría el tema de machista o no machista. Yo creo que hay mujeres, hubo mujeres en todos los procesos que tenían grandes posibilidades de avanzar. Hay algunas que ganaron con gran contundencia, otras pues se quedaron también con márgenes muy cortos, y creo que no es un tema de que se cierren oportunidades. Todos en todas las provincias pudieron participar, hombre y mujer, sin ninguna restricción, sin ningún tipo de sesgo, y creo que en ese sentido el partido es garante de ese tema. El tema de la regla no es un tema que pueda analizar yo en este momento. Hay que verlo con todas las implicaciones legales que tiene. Yo creo que va a ser más que una regla en términos de aplicar un porcentaje o que sea X o Y. Tiene que ser más bien un acuerdo, lo que políticamente sea viable, y en ese sentido pues en eso hay que trabajar de aquí al 1 de octubre. Don Pablo, también se eligió a Pedro Muñoz como candidato por la provincia de San José, y él estuvo envuelto en la polémica del tema del cemento chino la semana pasada. Bueno, yo creo que don Pedro fue bastante claro en las explicaciones que dio públicamente, y en todo caso creo que él ha enviado una carta al Tribunal de Ética para que, si el tribunal lo considere oportuno, se le cite y se le pida todo lo que sea necesario, y creo que en ese foro es donde debe discutirse el tema. Igualmente cuestionados 2 aspirantes, el de Guanacaste, por, vamos a ver, creo que es por el tema de los de un giro de un cheque sin fondos, me parece. Fue condenado por estafa, pero se le concedió el beneficio de ejecución condicional de la pena. Y también está cuestionada la actual alcaldesa de San Pablo de Heredia, que también va como candidata por la provincia. De Heredia. ¿Cómo ve usted esos cuestionamientos a 2 aspirantes a diputados y diputadas? Bueno, como digo, yo creo que, como dije, había un tribunal que estaba estancado. El Comité Ejecutivo tomó las acciones la semana pasada de juramentar para complementar y hacer quórum estructural en el tribunal, y que el tribunal no puede ser el secretario general, la investidura, ni el Comité Ejecutivo quien juzgue este tema. Para eso está el tribunal. Yo creo que esta semana ellos van a empezar a avanzar en estos temas, y bueno, ya veremos qué resuelven. Nosotros somos muy respetuosos de lo que resuelvan. Y si resuelven que no deben ir por razones éticas, ¿qué corresponde? Bueno, eso lo que corresponde es que haya un informe a la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional podrá tomar decisiones según le parezca. Perfecto. Muchas gracias a Pablo Heriberto Abarca, secretario general del Partido Unidad Social Cristiana, por aclararnos varias de las dudas que teníamos aquí. Y bueno, ya está con nosotros nuestros analistas. Así es, don Carlos Carranza, José Carlos Chinchilla y también Gustavo Araya, quienes van a participar hoy acá en RTN Revista para, bueno, pues analizar un poco este tema de todo lo que ha sido la elección del Partido Unidad Social Cristiana. Para iniciar, porque están también los procesos electorales que se están llevando en los partidos cristianos, y vemos rostros que estuvieron anteriormente, como fue el exdiputado Avendaño, va a regresar otra vez a la escena política, y vamos a iniciar. Tal vez la Unidad Social Cristiana es el primero para arrancar. José Carlos Chinchilla. Uno ve que está difícil y revuelto el partido, ¿verdad? Por un lado, este proceso electoral que vemos, donde el partido no logra ni siquiera acatar una precisión que ha hecho la Sala Constitucional en cuanto a la equidad de género, por un lado. Por otro lado, bueno, el cuestionamiento de nombres desde el presidente del partido, que de alguna manera lo relacionan con todo este afer que se ha generado en torno al cemento, el crédito del cemento y el tráfico de influencias, ¿verdad? De alguna manera esto enturbia un poco lo que es la política y lo que debe ser la política. Y además, hasta el mismo candidato a la presidencia plantea la necesidad que el Tribunal de Ética intervenga.
En ese marco se da un proceso electoral cuyos resultados ni siquiera podemos decir que están ya consolidados por esa razón de choque constitucional. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo un partido que pretende gobernar no puede ni gobernar su propio sistema de elección popular? O sea, ¿hasta qué punto, digamos, un partido que no logra esa transparencia y esa claridad puede ir a pedirle, por ejemplo, a cerca de un 40% de jóvenes que van a ser electores en la próxima campaña, que los sigan y los apoyen, que le tenga confianza a un partido? Uno cree, digamos, que esto, en lugar de beneficiar la política y al partido propiamente dicho, le genera flancos de ataque externos sumamente abiertos, le genera una vulnerabilidad. El problema es que no se agota en el partido, sino que se amplía más allá del partido y la gente empieza a dudar entonces de la política como un proceso en el cual puede confiar. Carlos Carranza. Yo, cuando ayer domingo leía la información en la tarde en algún medio, me puse a pensar, bueno, como un partido que quiere gobernar, que quiere volver a ser uno de los dos partidos más fuertes del país, tiene esas grandes grietas, esos quiebres, porque hay dos partes que yo examinaría. Uno se refiere a que si hay una norma jurídica, hay que cumplirla. A veces las reglas normativas no nos gustan, las normas no nos gustan, pero son de cumplimiento y acato. Ese juego de que mandamos a una segunda vez no es la mejor presentación para ningún partido político. De haberse cumplido, de haber dicho, bueno, tantos son puede ser 3 y 3 y el cuarto va a una rifa, o 4 y 3 o 3 y 4, pero había que haber buscado desde la Asamblea. Y la discusión no solamente viene de ahí, también el ex candidato Ortiz había señalado una serie de cuestionamientos al proceso interno dentro del PUS, de no haber cuotas adecuadas, de no haber distribución, de no tomarse, y voy a hablar muy al estilo de no tomar su gente en cuenta, y además otras cosas que uno veía en cierta parte. Creo que el tema no es un tema solo ético, ir al Tribunal de Ética, el tema es cómo se presenta uno ante el electorado nacional, cómo quiere llegarle al electorado nacional, porque yo creo que hay alguna gente que no se ha dado cuenta que eso que señalaba José Carlos, además de ese 40, hay una parte de otros grupos poblacionales que no estarían de acuerdo en apoyar si hay dudas éticas. Creo que eso es una de las grandes críticas que hay. Cuando uno lee las redes sociales, son muy ácidas a diferentes personajes, no solamente al PUS, sino a todos los partidos políticos. Entonces uno dice, bueno, eso es un problema, el problema ético es importante, debía haberse resuelto. Creo que yo hubiera operado de otra forma. Primero mando el caso al Tribunal de Ética y no en segunda instancia. ¿Por qué? Porque ya hay un juego ya de predefinido. Cuando vos tenés un juego predefinido es de mucho peso, le trasladas mucho peso al Tribunal de Ética, que no debería ser. El órgano competente para eso debería ser la Asamblea de un partido. O sea que... Y ahí decidirle, bueno, vamos a dejar este caso pendiente si hay un acuerdo entre partes y estos otros hay que ver. Creo que eso es parte de esa cuestión que hay que tomar en cuenta. Y creo que también hay que ver una parte. Ahora que vos mencionabas, Laura, el escenario no se hace solo. El escenario político se hace con otras fuerzas políticas, con otros partidos políticos. Y entonces, si vos no tenés una oferta tan clara, tan transparente ante la gente, también el electorado va a buscar otras opciones. Y aquí hago una mención. Yo vi la crítica del doctor Rodolfo Hernández en redes, es muy dura. En conferencia, bueno, sí, dio declaraciones a la prensa. Lo vi ya con calma en las redes para darme tiempo para verlo, y ahí hay una especie de tirar una flecha a ver si saca una parte del electorado hacia su posición. Hacia su anterior casa. Entonces, hay un juego doble o triple que hay que entender en estos momentos para el caso del Partido Unidad Social Cristiana. ¿Qué está pasando con los procesos de elección hasta ahora? Porque faltan otros procesos que son
el Partido Liberación Nacional. Faltan, pero ¿qué está sucediendo? ¿Cómo lo ve Gustavo Araya? Porque Carlos Avendaño es otro de los nombres que se perfila como posible candidato a diputado por el Partido Restauración Nacional, ya ha sido legislador en 2 ocasiones anteriores. ¿Cómo está recibiendo este electorado que en este momento tiene escándalo político? Estos nombres que ya han estado en el escenario en otras ocasiones. Sí. Hay varias cosas que me gustaría, digamos, como contabilizar de antecedentes para tomar en consideración lo que hemos venido hablando. Ya creo que ya es como un estribillo decir que los partidos políticos están en crisis. No solamente los partidos políticos, hay otros modelos de gobernanza, digamos, a nivel de grupos, de cuerpos colegiados y demás, que en nuestra actualidad pasan por procesos de crisis. Para 2 cosas que me quedan muy claras con el Partido de Unidad Social Cristiana: no logró resolver de manera temprana, como debió haberlo hecho, el tema de, por ejemplo, la paridad de género, y efectivamente le toca tardíamente resolverla cuando, concuerdo con José Carlos, esto va a traerles algún tipo de implicación. O sea, van a quedar heridos después del proceso electoral interno que ya tuvieron, les va a traer aún más consecuencias para el proceso, y ahí se convierte en río revuelto, ganas de pescadores. El señor Rodolfo Hernández, muy bien asesorado, porque dudo mucho de su capacidad política, digamos, por la mano que mece la cuna, ¿no? ¿Quién está detrás de Rodolfo Hernández? Sabe perfectamente que resultante de este proceso, en donde podrían quedar algunas víctimas, por decirlo así, en el camino, pueden nutrirse posteriormente para el proceso electoral. Don Rafael Calderón está haciendo muy bien las cuentas, y me parece que está bien. En el juego político así es, nadie está diciendo que sea bueno o que sea malo, simplemente así es, ¿verdad? Entonces les toca resolverlo de manera tardía, y ya de manera tardía empieza a tener, digamos, una postergación de los problemas, porque no resolvieron los problemas de fondo. El problema de fondo era precisamente cómo hacía para encajar el escenario interno a los balances de poder interno. Y lo que decía don Rafa, lo que ha venido diciendo Rodolfo, era formas mediante las cuales resolver ese balance interno. No lo están resolviendo, lo están postergando, y lejos de lo que dice el señor Abarca, de que ya tienen eso solucionado, y cuestión de un detalle entre comillas, ¿no? Un detalle de resolver esto, si va a ser Guanacaste, Alajuela, Cartago o Punta Arenas, los que pongan entonces la cuota de género, eso les va a traer consecuencias. Alguien quedará en el camino, porque esto no solamente es el reacomodo de quién está primero, es el reacomodo completo de toda la lista provincial, ¿verdad? Entonces esto no es tarea pequeña, me parece que hay que llevarla a su debido peso a nivel electoral, a nivel político. El segundo elemento, efectivamente todos los partidos políticos tienen de alguna manera esta misma crisis, la sintomatología puede variar, ¿no? Y el Partido Liberación Nacional, a falta de un mecanismo establecido, y ahí concuerdo con don Carlos Carranza, establecido de previo, pero además en el que le corresponde a la Asamblea Nacional definirlo, aquí en el Partido Liberación Nacional lo hizo el candidato. Y entonces igual el candidato es el que se le achaca, por ejemplo, el caso de Cartago, en donde no puso un varón, sino una mujer, y todo el mundo sabe por qué hay un varón y no una mujer en el caso de Cartago, por qué Alajuela se mueve como se mueve, por qué Heredia se mueve como se mueve, ¿verdad? Porque en esto no son solamente cumplir con el tema de género. Esto hay balances internos que necesitaba de romper. Tendencias y de corrientes. Exactamente, que él necesitaba acomodar el tema de género también según otros intereses. Entonces esto tiene, digamos, también van a crear resentidos, o sea, nunca se iba a quedar bien. Me explico, salvo que fuera un tema de asamblea en donde la culpa o la responsabilidad es compartida, entre comillas, y efectivamente se puede, digamos, deslindar de un operador político en especial. Lo mismo le ha pasado a todos los partidos políticos, más o menos tratando de resolver la crisis interna, ese balance de poder interno, llámese Liberación Nacional, Partido Nacional Cristiana, lo mismo está pasando en el PAC, no tanto visiblemente en el tema de la escogencia de candidatos, pero sigamos el peso y contrapeso que tiene cada una de las diferentes tendencias Pero internas. todavía no ha elegido el PAC. Todavía no ha elegido. Y ahí va a estar en juego. Y ahí va a estar. Bueno, ahora hablamos de cada agrupación política. Y si de cara a la ciudadanía, que de esto entiende algo, poco o mucho, lo que va a ver es que hay problemas en los partidos políticos y que siguen postergándose, así se acerquen a la fecha fatídica del 4 de octubre, cuando efectivamente el Tribunal Supremo de Elecciones convoque elecciones y ya... Que eso es nada. ¿Verdad? Está a la vuelta de 15 días. Y ya todavía tiene lesionados y lesionadas en el camino, y lo que ve son problemas.
Si a esto le añadimos además cuestionamientos a título personal sobre ciertas candidaturas, si a esto le añadimos el gran tema que ha sido el tema del cemento, lo que está viendo es un panorama que donde por cualquier ángulo que se le mire, siempre va a tener, digamos, complicaciones, siempre va a tener un ángulo negativo. ¿Qué de positivo se puede rescatar en los partidos políticos? Es una tarea muy ardua. Sí, no, ¿Coinciden ustedes, don Sí, José Carlos, don Carlos? Efectivamente el dilema es cómo transformar algo tan negativo en una esperanza para la ciudadanía. El problema es que más bien llevamos la ruta de la desencanto y desesperanza. Y esa es una ruta muy complicada, porque veamos que... ¿Y por qué lo ve así, del desencanto? Ajá. ¿Por José qué? Carlos Bueno, Chinchilla. porque de alguna manera, digamos, ¿Qué es lo que está desencantando en este momento? lo que está desencantando es una clase política que no ha decidido de ninguna manera actuar de manera transparente y clara. Una clase política que se niega a llegar hasta las últimas consecuencias en el análisis de casos tan importantes como el del cemento. Una clase política que se niega, digamos, a declarar a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia que por el bien de la Corte misma, de él y del país, debería de ser, digamos, objeto de un proceso igual que el resto, que la máxima autoridad de este país, el presidente de la República, lo hizo. El presidente va a comparecer y a mi juicio, independientemente de cualquier cosa, queda la transparencia de que él no tiene ningún interés pecuniario en el proceso, que sí tiene una corresponsabilidad en el proceso y que está dispuesto a asumirlo. Bueno, que cada diputado involucrado, el señor González, los diversos partidarios, vaya, eso es lo que está generando un proceso de desencanto. ¿Por qué? Porque la gente espera que el control político que se genere en la Asamblea Legislativa realmente sea el respaldo de la ciudadanía para confiar en un sistema democrático justo, transparente, diáfano. Y eso no se está dando. Y no se está dando en el peor momento o en el mejor momento, depende cómo queramos ver. Estas situaciones críticas desencantan a la gente y generan lo que yo llamo un clima de disponibilidad. Disponibilidad es el concepto que yo digo cuando la gente de pronto rompe con sus vinculaciones anteriores y está esperando opciones, y las opciones pueden ser o muy buenas o muy malas. Revienta este escándalo en momentos en que están los procesos de elección de diputados, pero Carlos Carranza iba a agregar algo. Yo creo que además además de lo que José Carlos señaló de la clase política, que es cierto, tiene una mala lectura de la realidad del país, tiene una subestimación del electorado, y uno se da cuenta por las redes que hay un electorado cada día más preciso, más claro y muy crítico a muchas cosas. Para mí, algunos, con el respeto de ellos y aprecio, siguen leyendo como si estuviéramos en los 90. Cuando, después de todos los fenómenos que pasamos, todos estos 17 años, son 17 años, el electorado cambió, el concepto bipartidista se quebró, hay un multipartidismo y me parece que posiblemente va a haber otros fenómenos en la Asamblea. Entonces, pensar que se puede actuar de la misma forma como se actuaba antes no es posible. No es una cuestión de mecanismo, no. La gente espera candidatos que tengan solvencia ética y moral y que no estén cuestionados. Pero hay varios en las listas cuestionados. Por lo mismo, uno puede decir jurídicamente es una cosa. O con procesos que tuvieron anteriores. Eso es un tema. Esos son los candidatos que están saliendo hoy, que están citados en el caso de la Unidad Social Cristiana. Sí. ¿Esto da ventaja a las figuras nuevas, a los partidos pequeños? A eso voy. Yo creo que hay partidos que tienen una cota casi asegurada, salvo que se quiebren internamente. Algunos de los partidos cristianos, entre comillas, tienen asegurada una masa que los apoya ya claramente. Y eso hace que entonces también la distribución, si lo vemos ya en realismo electoral, la distribución de diputados va a ser más compleja, porque están pensando que van a volver a sacar los mismos. Y uno piensa, los cristianos van a sacar. Van a sacar no sé cuántos, pero van a sacar. Y posiblemente en algunas provincias donde haya dos partidos muy semejantes, ellos sean la fuerza que pueden ganar una diputación. Pongo Punta Arenas, pongo Limón como ejemplo, Guanacaste. Pero también puede ser que en lugares como Cartago, uno no puede subestimar a una fuerza como la Alianza Demócrata Cristiana, presidido por Mario Redondo. ¿Por qué? Porque ahí está presente. Sí, la distribución tiene que ver con lo nacional,
pero también tiene Con que lo ver local. con lo provincial y lo local. Y hay que medir todos esos elementos, y creo que no los han medido con O sea, todo. ¿usted cree que van a estallar esos grupos? Pero ¿le gustaría a la gente volver a elegir? Digo yo, no sé, pregunto a un Carlos Avendaño. Carlos Avendaño, que estuvo de Restauración Nacional en el 2002, 2006, 2010, 2014, que hubo cuestionamientos en torno a su título por parte de una universidad. Es que ahí ¿Eso no va a los importar? partidos ¿No va a entrar en cristianos, juego? los partidos cristianos tienen otra lógica. No es la lógica del partido clásico que uno tenía, sino la lógica de cercanía a una iglesia y a los postulados de esa iglesia. Y ahí se vota, perdonen ustedes, más por dogma que por razones políticas. Entonces, es un electorado cautivo de otro tipo que hay que tomarlo en cuenta. Y usted lo puede poner, le pongo, en Atilla encuentra una parte de ese electorado, en Acerrí otro, en Desamparado otros, y esos grupos cercanos a cierta iglesia logran sacar diputados. No es la lógica de los partidos que han sido grandes, que tienen que demostrar. Por eso es que posiblemente, en el caso del PLN, Álvarez hizo dos cosas. Se señaló un deslinde en relación con el cemento, a medias, porque no dijo que ningún diputado fuera a declarar. Y segundo, A medias, pero ahora sí digamos, con la decisión de la fracción del Partido de Liberación Nacional, sí se ha visto envuelto en torno al tema. Claro. El proceso, es decir, hasta ahora es que está tocando las puertas del Partido de Liberación claro, Nacional. tocando fuerzas. Entonces, ese tema es un tema y que tienen que batirlo todos los partidos. José Carlos lo decía, el tema del cemento, el tema de algunas implicaciones de estas y posiblemente otras, involucra, no decir que todos los partidos, pero la mayoría de los partidos o a miembros de esos partidos. Entonces, eso es un tema. Y poderes. Porque el traspado de los tres poderes, ahora con Gustavo, antes de comenzar, que llegamos temprano, comentábamos eso. Tres poderes y diferentes redes de diferente tipo que no son adecuadas en una democracia, que ponen en duda la estabilidad de la democracia futuro. Y eso nos está midiendo a veces por parte de una clase política. La clase política tiene que tener una renovación para poder seguir siendo clase política. Un elemento importante en esto que señalaba Carlos es que efectivamente pareciera que a nivel de estrategia política se siguen planteando los escenarios cual si se tratara de años anteriores, ¿verdad? Cuando efectivamente vemos que cada escenario que pasa es un escenario diferente. No nos hemos acostumbrado a que del 2002 por lo menos o del 98 para acá, cada elección es un proceso absolutamente diferente. No se puede contar con que va a suceder algo similar o parecido a la elección anterior. Si ustedes hoy se ponen a ver si la Asamblea Legislativa estaría configurada por 3 diputados confesionales, yo no me atrevería a tirar los dados el día de hoy para decir que la próxima Asamblea Legislativa va a tener 3 o 4 diputados. No sé, vamos a ver. Probablemente sea un correr de nuevo de todo. ¿Por qué? Veámoslo primero. Número 1, las simpatías partidarias cada vez cayendo en caída libre, ¿verdad? Número 1. Hay que esperar la próxima encuesta del CIEP. Hay que esperar, pero aún así viene con simpatías partidarias muy por debajo de las históricas, ¿verdad? Y cada vez menos. Número 2, partidos políticos que terminan haciendo la definición de fuerzas internas cada vez más tardío. Esto significa que los grupos que están a nivel interno, que hace 4 años, hace 8, hace 16 años, estaban más temprano trabajando en el campo, me refiero, trabajando en la calle, buscando el voto. Buscando el voto, hoy lo están haciendo de manera cada vez más tardía, ¿verdad? Porque si no se me define la papeleta por Alajuela, tenemos gente que en Alajuela no está trabajando de los diferentes partidos. Si no se define en Heredia, lo mismo. Si no se define en Cartago, lo mismo. Todas las provincias hoy tienen una indefinición por parte de los partidos mayoritarios que les impide haber trabajado de manera temprana a nivel de base. Y eso significa que también hay menos posibilidad, digamos, un umbral de tiempo mucho menor para tratar de convencer de esa parte bonita, de esa parte positiva que señalaba José Carlos, ¿verdad? Para señalar solamente 2 aspectos. Y viene tras de eso el tercer aspecto, y es también la evaluación que algunas personas pueden hacer del desempeño legislativo. Esta Asamblea Legislativa ha demostrado ser, entre otras cosas, digamos, una de las asambleas legislativas no solamente más fraccionada, que ya se sabe por qué, sino además en la que menos acuerdos políticos han sido posibles. Hemos postergado el tema del déficit fiscal no sé cuánto, ya no por las razones que se postergaron en el gobierno anterior,
que incluso hubo un tema de carácter técnico-legal. No, en este no es un asunto técnico-legal, este es un asunto meramente político, no se pueden ponerse de acuerdo. De acuerdo político, sí. ¿Verdad? Entonces, tenemos una asamblea legislativa probablemente para dentro de 4 años, para el que se estaría definiendo el próximo febrero, con otras reglas del juego. No es posible leerlas ahora y decir, no, mira, Cartago ha elegido normalmente 10, 5, 4, 3, 2 diputados. No, ese ya no es el panorama para los partidos políticos. Es muchísimo más incierto. Una metáfora, las cartas han cambiado y los jugadores han cambiado. Así es. Y ahí está la tómbola girando de manera permanente. Pero los nombres parecen ser los mismos. Los nombres pueden ser los mismos. Lo que implica un gran desgaste de la democracia, porque la valoración que se ha hecho en general de muchos de los que nuevamente candidatos y candidatas aparecen fue muy negativa, a lo que se le suma el contexto actual en el cual el Estado costarricense va a entrar en el próximo ciclo, no solo electoral, sino de administración, en condiciones mucho más difíciles en términos de los recursos disponibles, ¿verdad? Y posiblemente también, diría yo, con un desgaste de la clase política muy fuerte, ya no solo de los viejos grupos, sino también de los grupos que emergieron, digamos, en el siglo XXI, para decirlo de alguna forma. Y por lo tanto, eso es lo que yo llamo un clima de desesperanza, ¿verdad? Frente a lo cual, posiblemente una política de shock que va a surgir, no de una planificación estratégica, sino de un encuentro de la realidad que vive la ciudadanía frente a la clase política, puede desencadenar en una dirección o en otra, para bien o para mal, de las garantías sociales, por ejemplo, o del desarrollo económico. En fin, estamos en una situación compleja, difícil, y no se ve en el horizonte, desde mi perspectiva, nada que motive a la gente. Digamos, no hay ningún discurso articulador, digamos, que permita, como en la elección anterior, que en el caso del actual presidente logró ese discurso articulador, ahora uno no lo encuentra. Yo no digo que dentro de 2 meses no aparezca, pero hoy no está. Pero Hoy no hoy no está. está. Así es. Agregaría a lo José Carlos y Gustavo, que mucho es cierto. Hay temas que no han discutido. Desde el reglamento de la Asamblea eterno, que es un tema que hay que cambiar y que se sigue operando en viejas formas, eso demuestra esa incapacidad. El otro elemento es el tema que José Carlos señala y Gustavo del déficit fiscal, era para haberlo solucionado en esta legislatura, con el costo que corresponda a cada partido, pero había que hacerlo. A la ciudadanía hay que decirle que si no se hace, no es que se pueden de inmediato bajar los gastos del Estado, no se puede cerrar una institución de una sola vez, se puede hacer, y además de eso hay otros temas, el tema ético, el tema de la violencia, el tema de la permanencia de una pobreza del 20%, y un elemento de fondo que señalan aquí los dos y que lo retomo, pensar en el desarrollo económico y humano. Estoy hablando de las dos partes. Se está pensando políticamente muy a la tarea cotidiana, pero la línea que les permita mejorar gobernabilidad, gobernanza, no se está pensando. Se está trabajando en tareas muy simples, y si uno ve los programas, esos son. Vea que el país, solo un dato, hoy había una huelga, que ahora vi aquí. Sí, un paro de transportes, sobre todo. Pero eso es un tema ya permanente. El país tiene un problema de colapso. ¿Qué va a hacer la Asamblea y qué va a hacer el nuevo gobierno con todo el tema de la organización? No hablo de la infraestructura, del diseño de la organización de la infraestructura, que es diferente. El tema de gestión, no se ha tocado a fondo. Entonces son temas que el país está acumulando y que es muy peligroso, porque también un sistema político se desgasta totalmente y puede entrar a una crisis total si no se le busca alternativas a esas cosas. Ya hay procesos también que han iniciado en otras agrupaciones, se han dado a conocer el caso del Frente Amplio y creo que está pendiente el del Partido de Acción Ciudadana. Así es. ¿Cómo ven ustedes tanto el del Frente Amplio, vamos a ver si nos queda otro por fuera, y el proceso que estaría por iniciar en el Partido de Acción Ciudadana el 4 de octubre? Ya tiene que estar todo esto listo, como ustedes muy bien lo decían, estamos hablando de 15 días. Sí, pareciera que los partidos políticos que mejor, entre comillas, lograron resolver esa crisis interna se encuentran estos dos, ¿verdad? Han sido los que menos sintomatología en términos de llegar a los medios de comunicación, sus problemas ha surgido, ¿verdad? El tema, digamos, de don Edgardo Araya, en la definición de las candidaturas hubo un primer paso en este desgaste político que hemos señalado.
El primero estaba en que efectivamente es la forma democrática de hacerla es que precisamente quien gana las elecciones, ¿no? De alguna manera se sabe que tiene mayor influencia en la conformación interna, ¿no? Es un tema de juego político interno, democrático interno. En el momento en que se retira, por las razones que fuera, don Francisco Camacho, de la postulación dentro del Partido Frente Amplio, de alguna forma, digamos, logra que haya mayor fuerza centrípeta, mayor cohesión dentro del partido de Frente Amplio, y el tema entonces de la definición de las candidaturas ya no pasa necesariamente por un tema de balance de poder interno, ¿verdad? Liberación Nacional todavía sigue sufriendo el tema del figuerismo, de lo que se puede llamar arismo, ¿verdad? Que son las dos grandes fuerzas, y de las demás que son el arayismo, que retorna en condiciones no normales, pero bueno, todavía está sufriéndolo. También el Partido Unidad Social Cristiana pasa por lo mismo, pero bueno, en el caso del Frente Amplio pareciera que no. Pareciera que ya el asunto es un tema más de definición interna y la Asamblea Nacional definirá quiénes son las candidaturas sin mayor tropiezo, pareciera, ¿verdad? En el caso del Partido Acción Ciudadana, de alguna forma todavía... Perdón, y ya se han definido, o sea, se ha hablado de José María Villalta por San José. Ya se tiene muchísimo más claro, exacto. Se ha hablado ya de nombres en Alajuela. Exacto, y lo que pasa en el Frente Amplio es diferente en términos de que, acordémonos de que ha habido internamente, don José María Villalta lo ha señalado don Edgardo Araya, de que los procesos de escogencia no tuvieron los filtros idóneos, ¿verdad? Que esa es otra historia. Esa es otra historia porque, bueno, si la Asamblea Nacional por los casos de denuncia. Por los casos de denuncia con don Ronald Vargas, exactamente, con el señor Arguedas y demás. Entonces, eso es un tema, digamos, de la forma interna, pero no un tema de balance interno de poderes, que pareciera, de momento, estar resuelto. En el caso del PAC, también me parece que es un asunto que bien que mal, digamos, todavía no ha causado los enfrentamientos tan visibles como pudiese esperarse, como que se han dado en otros partidos. ¿Por qué? Porque es un tema de balance también interno en donde, pienso yo, y aquí sí es un tema de carácter externo, al verse involucrado uno de los precandidatos, en este caso que quedó en el camino, don Wilmer Ramos, en el caso del cemento, digamos que me parece que le infringió un golpe importante, de manera tal, digamos, que su legitimidad interna dentro del PAC puede verse cuestionada y por lo tanto entonces el reacomodo necesario de esa fracción dentro del propio partido puede tardarse un poco mientras se redefine esas posiciones. Que en un principio parecía que iba a haber cierta resistencia, o más bien que el grupo de don Wilmer Ramos iba a poner diputados, iba a poner nombres. Diputados. Es decir, posiblemente lo va a intentar, pero tenés toda la razón, Gustavo. De alguna manera esta situación debilita la posición del ex precandidato. Un PAC efectivamente que va a tener que hacer grandes esfuerzos para recuperar, a mi juicio, algo que se perdió, ¿verdad? ¿Qué es lo que se perdió? Se perdió en la Asamblea Legislativa la posibilidad real de ser un partido que demostrara en la práctica una capacidad de recreación de la política. Es decir, no pudo recrear la forma de hacer política, que era de alguna manera el compromiso del cambio que en el imaginario podía prevalecer en muchas personas. Es decir, porque ciertamente el cambio fue que pasó de ser un partido de oposición a un partido de gobierno, pero se esperaba un partido de gobierno que pudiera recrear la forma de gestar desde la Asamblea Legislativa. Y no lo logró, o sea, ha caído en los mismos procesos, en las mismas dinámicas que el resto de los partidos. De ahí se salva algún candidato, algún diputado o diputada, pero en general, digamos, no lograron trascender, digamos, la mecánica en que la Asamblea termina su cotidianidad frustrando el interés de la ciudadanía costarricense. Tal vez agregaría que en el caso del Frente Amplio, hasta ahora pareciera los candidatos son de un perfil más cercano entre ellos, por ahora. Tendremos que verlo si llegan a diputados. ¿Por qué? Porque la diferencia que hubo entre la diputada Fallas y el resto de la fracción es muy clara. La salida del diputado Guanacaste, algunas diferencias que se dieron, como que eso el Frente Amplio está de arreglarlo internamente. Eso no ha trascendido, pero ahí se nota que hay una línea muy clara desde el directorio político, o de una parte del directorio político, hacia el resto del partido. En el caso del PAC, yo señalaría que además
los cuestionamientos que ha hecho Otón Solís, si bien no pueden decidir quiénes son candidatos, sí ha tenido un peso muy fuerte a partir de la discusión en temas fiscales, en temas de la comisión que tiene que ver con el asunto del cemento. Entonces, hay un replanteamiento, pareciera, relativo del PAC, porque además hay una crítica interna importante entre la tendencia que se llama los que son originarios del PAC, los fundacionales, versus la otra tendencia que es la que gente y arriba después. En ese punto vamos a ver cómo se acomodan, porque también a veces en una Asamblea Nacional uno no puede estar seguro de que no salga alguna cosa dura, pero vamos a ver cómo se acomodan. Sí comparto con los colegas que don Wilmer Ramos, su tendencia, ha perdido fuerza a partir de la discusión del tema del cemento, el peso no es el mismo y le da un oxígeno relativo al candidato Alvarado para tratar de buscar equilibrios de otro tipo diferentes a los que en un principio estaban pensados. Pero hay otra parte que no estamos pensando, la parte externa, y lo pongo en pocas palabras. El PAC, cuando llegó a gobernar, no supo diferenciarse en parte de los otros partidos. Usó las mismas tácticas, las mismas estrategias, el mismo discurso en cierto momento, y una parte de su fracción parlamentaria ha operado dentro de ciertos niveles. Vamos a ver cómo considera eso el electorado en cierto momento, que es un factor que también hay que tomar en cuenta. Parte importante nada más para señalar un elemento más que pareciera también va a pasar por el PAC de nuevo, y este hay que considerarlo, que es el tema entre la lucha que, me niego a decir ideológica, pero a falta de mejor palabra, pueda darse, y es el tema, digamos, de si un PAC más progresista o un PAC más, digamos, ortodoxo, ¿verdad? Dentro de esa socialdemocracia que ha manejado el PAC de manera histórica. Entonces, digamos que eso ha sido la sintomatología de momento más evidente, ¿verdad? Y entonces por ahí uno podría esperar, decía un medio de comunicación hace un tiempo, que se iban a nombrar cierto tipo de candidaturas favorables a un progresismo, digamos, que estaba más proclive al nombramiento de diputadas que tuviesen una posición favorable a las poblaciones vulnerables, a las poblaciones, digamos, LGTBI y demás. Ajá. Entonces me parece que por ahí es como lo más... es como la discusión más de fondo, pero de nuevo, eso es una discusión que se da más dentro del propio, dentro de la propia fracción del PAC, favorable al candidato Carlos Alvarado, que de la de don Wilmer Ramos. O sea que veremos, según el análisis general, veremos entonces partidos provinciales o con agendas LGTBI o cristianas, digamos, con mayor presencia en la próxima Asamblea Legislativa. Es lo que hasta ahora se puede ir concluyendo. Y nos quedó pendiente también o hablar no del se movimiento atreverían. libertario. No, es difícil, es muy digamos, difícil tan temprano en este momento. Sí, nos quedó pendiente el movimiento libertario. Sí. Yo diría que ciertos movimientos van en un desarrollo histórico, pero todavía no son los movimientos que tienen más fuerza a nivel electoral. Bueno, posiblemente lo veremos en el 2022, no ahora tan fuerte. La parte conservadora va a seguir manteniendo cierto peso, pero es un peso que poco a poco puede ir modificándose. ¿Conservador en qué sentido? Porque, digamos, podríamos hablar de inmediato movimiento libertario, digamos. No, yo estoy pensando conservador en los grupos cristianos más duros, en los que no negocian. Más ortodoxos. Y más ortodoxos, más de una exégesis dogmática. Hago un comentario rápido. El libertario está en un momento difícil. ¿Por qué? Porque... Para diputados como Federico Malabasi por San José. Eso es que yo diría que Federico podría ser posible, pero en otras provincias no le veo la misma fuerza que en San José. Es decir, tienen que hacer un gran esfuerzo para ver qué renuevan, qué hacen. Y también, cuando usted pone un candidato 5 veces, eso en la primera, segunda vez jala gente. Una quinta vez ya cuesta mucho. Será será igual con el Partido de Liberación Nacional. Hay comentarios también de quien encabece por San José va a ser definitivo, va a ser decisorio más bien. Se habla de un Francisco Antonio Pacheco encabezando San José. Sí. Se ha hablado. Y no hemos hablado de la posibilidad de ante este desencanto, ante los problemas que han habido, todo esto también se convierte en terreno fértil para algo que señalaba José Carlos y Carlos lo tocó como una posibilidad, ¿verdad? Y es que hay campo fértil también para cualquier posibilidad, y entre esas cualquiera posibilidades está el populismo punitivo de más, ¿verdad? De más tosco corte, que lo tenemos en la figura de don Juan Diego Castro, y en una posibilidad de que ingrese el PIN,
si el candidato es relevante para poder hacer Con Walter Muñoz. ¿verdad? La jalada Por el PIN. de diputados a la Asamblea Legislativa, el PIN tiene una voz, ¿verdad?, importante en este proceso electoral, que también es otro factor que le mete, digamos, un ruido en términos no necesariamente negativos ni positivos, le mete una variable más a considerar para estas elecciones que no estaba presente Y antes. que forma parte de esa tendencia de esos grupos que ustedes dicen que podrían estar podrían tomar emergiendo, fuerza. Facilita tomando el cambio, fuerza. facilita este clima, digamos, facilita eso, la emergencia de grupos que no tenían una trayectoria histórica, pero de pronto tienen un discurso atractivo, un discurso efectivista y un discurso no escuchado, digamos, de primera voz por un candidato. Ese es el problema. Tenemos hay listos los comentarios. comentarios, vamos a leerlos rápidamente porque ya se nos Que acaba ellos el han tiempo. generado. José David Rodríguez dice, partidos están aplicando paridad de 4-3, pero no alternancia horizontal. Ambos están en el Código Electoral y voto de la Sala Constitucional del 2015. Varo dice, no me parece bien que se diga que toca a todos los partidos y poderes. Lo correcto es que toca a miembros de esos poderes. Y Diputados FA dice, el Frente Amplio ya eligió y ratificó todas sus candidaturas a diputación con paridad de género y sin gente cuestionada. Y también Edgardo Araya Cibaja dice, los diputados del Frente Amplio han tenido un papel clave en la investigación del caso del cemento chino. Patricia Mora, Sí. Frente Amplio no fue pringado de cemento, pone Edgardo Araya. Bueno, eso es una Eso acotación Es una muy cosa importante. muy importante que se lo Muy reconocemos. importante, claro. Y Por- que cae en buen momento, porque efectivamente en este proceso la idea que mucha gente tiene de lo que es un diputado del Frente Amplio es alguien que puede denunciar cosas y darle profundidad al análisis. Y en ese sentido pareciera que... Sí, que se ha que ese es un materializado. factor que no hemos considerado, ¿verdad? El Frente Amplio, y saludos para don Edgardo que nos está escuchando, apellidazo se gasta, tiene una ventaja relativa con respecto a los restos de los partidos emergentes, entre comillas. El Frente Amplio tiene muchísima más visibilidad que hace 4 años, ¿verdad? La gente decía que es que por José María Villalta, es que José María Villalta no era todo el FA, ¿verdad? Y obviamente era importante y lo fue importante para hace 4 años, pero hoy tiene, digamos, una mayor exposición gracias a, digamos, un candidato como Edgardo, y viendo la publicidad me parece que está muy bien enfocada en ese sentido, con José María Villalta, pero además, Patricia y esos son Mora. por los Patricia nombres Mora visibles, en- ¿verdad? Pero Patricia Mora, ¿verdad? en la comisión bien que de mal, doña investigación. Lilia Fallas, quieran o no, Ligia Falles. ¿verdad? Ha puesto el nombre del FA, para bien o para mal, pero ha puesto, digamos, una mayor visibilidad del Frente Amplio, hace pasar por el tema de la revisión, obviamente, del tema de los filtros, pero además lo ha puesto en escenarios de combatividad muchísimo más claros que lo que podía hacer con un solo diputado hace 4 años. Y eso es un valor importante. Además, que es uno de los partidos que hoy tiene una mayor escuela que la que tenía respecto al trabajo, digamos, organizacional de base y muchísimo más deuda pública que lo convierte en un Una frente frase. importante. Don Carlos, electoral. porque Tenemos que irnos al corte Eh, comercial. creo que tiene una oportunidad, tiene que replantear tal vez el programa, ser mucho más de acorde a la época, pero es tal vez para el Frente Amplio la mayor oportunidad que tienen. Y está al otro lado, evidentemente, creo que el populismo, que no hemos considerado y tenemos que ver cómo encabezaría esas fuerzas de populismo duro las papeletas a diputados. Frente Bueno, Amplio muchas versus gracias. Vamos a un corte comercial, ya volvemos. Déjese llevar. El Consejo de Transporte Público promueve innovación y